Hola, muy buenas tardes, días. El día de hoy presentaremos un podcast sobre Edgar Allan Poe, yo y mi equipo, sobre sus obras más importantes y biografía. Vamos con su biografía. Edgar fue el creador de uno de los géneros más importantes y para mí interesantes, como lo es el terror. Pero su vida tuvo muchos acontecimientos y tragedias. Nació en una familia de actores en 1809. Cuando solo tenía 2 años, quedó huérfano debido a que su padre los había abandonado y su madre fallecería. Pero una pareja conformada por Richard Mongioni y Francis Allan se encargaron de él, convirtiéndose en sus padres adoptivos. Su padre trabajaba como comerciante, ganando mucho dinero y dándole una educación muy buena a Edgar Allan Poe. Cuando Edgar llegó a la universidad se interesó por los juegos de azar. Esto mismo le llevó a perder dinero y se ha regresado a Richmond, donde tuvo su segunda tragedia. Se había enamorado de una niña llamada Sarah Elmira, la cual lo rechazó, siendo una de las razones por las cuales él empezaría a escribir más tarde. A los 18 años se mudó a Boston, donde publicaría su primer libro, Tamerlane, y otros poemas, siendo este tremendo fracaso, ya que nadie lo conocería hasta que en 1876 se encontró una copia de este en un museo. Un dato curioso es que este libro se vendió por $662,000 en una subasta. Continuando con la historia, después de los acontecimientos de Edgar Allan Poe, se mantuvo 2 años en el ejército, para luego irse a vivir a Nueva York, donde trabajaría como crítico de una revista donde escribió muchas reseñas sobre historias de otros escritores. En 1845, Poe escribió uno de los poemas más famosos, El Cuervo, donde hablaba sobre el amor de un hombre no correspondido, mientras charla con un cuervo en la noche. Esto lo llevó a la fama, y aquí es donde entra Sarah. Yo opino que esta es una de las cosas por las cuales empezaría a escribir, y escribió El Cuervo. Pero bien, esta fama le empezaba a dejar dinero, aunque no era mucho, le sirvió para vivir. Pero después de todo esto vino otra tragedia. Perdió su trabajo en 1846, el cual era como crítico literario. Su principal fuente de ingresos fueron conferencias que daba. También realizaba veladas de poesía, dando así críticas que eran muy buenas. Pero poco a poco el público fue disminuyendo, así disminuyendo las entradas y disminuyendo el precio y dinero de él. Ahora bien, con su esposa y madre, Poe se mudó al Bronx, donde sufriría una de las pérdidas más dolorosas para este escritor, y es que perdería a su esposa a la edad de solo 24 años, y se dice en varias biografías del autor que Edgar Allan Poe no logró recuperarse emocionalmente de esta pérdida, aunque continuó con sus conferencias y más. Algo que quería era volver a casarse para llenar ese vacío que le quedó. Y el 27 de septiembre de 1849, en una de sus conferencias en Filadelfia, lo habían contratado para editar una colección de un poeta no tan reconocido en ese entonces. Después de 6 días pasó algo extraño, y es que llegó una carta de una persona que decía que habían encontrado a Poe tirado y en malas condiciones. Y esto fue raro porque según Edgar se encontraba en Filadelfia editando poemas. El doctor Snowworth fue a donde lo habían encontrado, que era una taberna donde Edgar parecía que no concordaba bien, así que lo mandaron al hospital. Poe no concordaba bien, y aún así fue que un 7 de octubre de 1849 falleció Edgar Allan Poe. Su doctor nunca tuvo un diagnóstico preciso, pero lo único que se sabe es que según tenía rabia, y dijo según porque no se tenía confirmado esto. Fue lo único que se dijo hasta el momento. Existen muchas versiones de las cuales hablan el por qué Edgar Allan Poe estaba mal. Otras dicen que fue más por depresión y algunos trastornos mentales, pero a ciencia cierta no se sabe. Datos curiosos. Era un adicto a las apuestas y al alcohol. Poe escribió su primer poema a los 14 a una madre de un compañero de clase, donde tiempo después ganaría fama de mujeriego y de que le gustaban las mujeres más grandes que él. Se casó con su prima cuando él tenía 26 y ella 13. Fue un amante de los gatos y se puede ver en su libro El gato negro, que en la vida real este era su mascota. Poe no solo escribió historias de terror, sino también escribió humos, sátiras y ciencia ficción. Escribió la primera telenovela policíaca, Los crímenes de la calle Morgue. Él leía en un cementerio y se decía que le recordaba el trabajo de su padre que vendía lápidas.
Contexto histórico. Durante la vida de Poe en Estados Unidos, estaba en una expansión territorial y consolidando su identidad nacional. Hubo conflictos políticos internos, como la lucha entre el norte y el sur por la esclavitud, y la presidencia de Andrew Jackson marcó un cambio hacia una democracia más popular. Contexto social. El romanticismo dominaba la literatura y el arte, y la sociedad estaba marcada por fuertes desigualdades. Aumentaba la alfabetización, pero los escritores aún tenían dificultades para vivir de su trabajo. La pobreza y el alcoholismo eran problemas comunes, algo que afectó directamente a Poe. Contexto económico. En Estados Unidos vivía la revolución industrial, con avances en transporte y manufactura. Sin embargo, la crisis económica, como el pánico de 1813, generaron inestabilidad, aunque la industria editorial crecía. Los escritores no recibían pagos suficientes, lo que contribuyó a la precariedad económica de Poe. Bueno, y ahora les vamos a contar un poco sobre los libros que ha escrito Edgar Allan Poe. El primero se llama Narraciones Extraordinarias. Este libro es una de las recopilaciones más famosas de los cuentos de Edgar Allan Poe, en los que se mezcla el horror psicológico, lo macabro, el misterio y lo fantástico. A través de los relatos, Poe explora la culpa, el miedo y la muerte con una prosa oscura y envolvente. Incluye cuentos icónicos como El gato negro, donde un hombre consumido por el alcohol y la violencia es atormentado por un felino que parece tener un vínculo con su destino. O también El corazón delator. Es una de sus narraciones más célebres, donde un asesino convencido de su impunidad comienza a ser acechado por el latido del corazón de su víctima. Otro es La caída de la casa Usher. Relata la inquietante historia de una familia maldita cuya decadencia se refleja en la misteriosa mansión en la que viven. También se encuentra Los crímenes de la calle Morgue, considerado el primer relato detectivesco de la historia, en el que Poe introduce al brillante Auguste Dupin, un precursor de Sherlock Holmes. Ok, el segundo cuento se llama Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Publicado en 1840, este libro es una colección de relatos donde Poe juega con lo macabro, lo absurdo y lo misterioso, creando historias que oscilan entre el horror y lo fantástico, con un estilo que mezcla lo real con lo onírico. Estos cuentos exploran la psique humana y sus diversos demonios. Entre los relatos más destacados de este libro se encuentra Manuscrito hallado en una botella, el cual trata de una historia en la que un marinero sobrevive a un naufragio solo para encontrarse con una tripulación fantasmal, condenada a vagar con ellos eternamente. Otro de los cuentos se llama Berenice, que se trata de un hombre obsesionado con los dientes de su prima, que desata una historia de horror psicológico que culmina en un final perturbador. Otro cuento se llama Morella, que cuenta la historia de una mujer que parece desafiar a la muerte con su presencia inquietante. Otro de los libros de Edgar Allan Poe es El Cuervo y otros poemas. Este libro reúne algunos de los poemas más célebres de dicho autor, destacando El Cuervo. Su composición más famosa en este poema, un hombre sumido en la desesperación por la pérdida de su amada Lenore, es visitado por un cuervo que solo repite la palabra nevermore o nunca más en español, lo que lo sume en un abismo de locura y tristeza. Junto al cuervo, la antología incluye a Annabel Lee, un poema melancólico sobre el amor perdido que evoca imágenes románticas y trágicas. En Las campanas, Poe juega con la musicalidad de las palabras para describir distintos estados de ánimo a través del sonido de campanas de boda, de alarma y de muerte. En El Valle de la Inquietud y Ulalume son otros de los poemas destacados donde la atmósfera gótica y la tristeza impregnan cada verso. En esta colección es ideal para quienes desean explorar la faceta poética de Poe, llena de simbolismo, musicalidad y una profunda melancolía. Otro libro podría ser Historias Extraordinarias. Esta analogía es una de las más completas de los cuentos de Edgar Allan Poe, con relatos que abarcan el terror, la locura, el misterio y la aventura. Cada historia en este libro muestra la maestría de Poe para construir atmósferas inquietantes y personajes atormentados.
Entre los cuentos incluidos está El Pozo y El Péndulo, donde un prisionero de la Inquisición española sufre torturas mientras se enfrenta a la desesperación de la incertidumbre. En La Máscara de la Muerte Roja es una alegoría sobre la inevitabilidad de la muerte, en la que un príncipe intenta escapar de la peste encerrándose en su castillo, solo para descubrir que la muerte no puede ser evitada. En El Retrato Oval cuenta la historia de un pintor cuya obsesión por captar la belleza de su esposa en un cuadro tiene consecuencias fatales. En esta colección de libros es una muestra del talento de Poe para narrar historias tensas, profundas y con finales impactantes, que han marcado el género del terror y del misterio. Y ahora las aventuras de Arthur Gordon Pym. Esta es publicada en 1868. Esta es la única novela escrita por Edgar Allan Poe. Es una historia de aventuras marítimas con elementos de horror y misterio, narrada por su protagonista, Arthur, un joven que se embarca en un viaje plagado de peligros y eventos sobrenaturales. La novela comienza con Arthur escapando de su hogar y escondiéndose en un barco, donde experimenta hambre extrema y una lucha por la supervivencia. Posteriormente, la historia toma un giro oscuro, cuando el barco sufre un motín y Arthur se enfrenta al canibalismo, naufragios y extrañas visiones en los confines del mundo. La obra culmina en una región helada del Polo Sur, donde Arthur y su compañero encuentran un enigma inexplicable que ha desconcertado a los lectores durante siglos. Esta novela influyó en escritores como Jules Verne y Lovecraft, y sigue siendo una lectura fascinante para aquellos que buscan una historia de aventuras y un trasfondo inquietante. Ahora bien, relatos de terror, una de las categorías más famosas sobre este actor. Esta colección reúne algunos de los cuentos más terroríficos y perturbadores de Poe, donde el miedo se construye a partir de la fisiología y de la psicología de los personajes y la atmósfera opresiva. Entre los relatos incluidos está La verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el que un hombre es hipnotizado en el momento de su muerte, con consecuencias espeluznantes. Hop Frog es una historia de venganza en la que un bufón deforme se cobra justicia de manera cruel contra los nobles que le habían humillado. Otra de sus grandes obras fue La tumba de Ligeia, presenta una historia de amor y muerte en la que una mujer parece desafiar su destino desde el más allá. Ahora bien, cada cuento en esta colección es un reflejo de genialidad de Poe para crear relatos que exploran el miedo, la muerte y lo inexplicable, convirtiéndolo en uno de los mayores maestros del terror literario.